estoy jugando mucho mejor y creo que estoy haciendo números que antes no hacía, que es hacer más goles, más asistencias. La historia que tiene el Galaxy no la tiene nadie. La afición del Galaxy es mucho más mayor que el LFC. Aquí quien manda es el Galaxy. Preguntarte primero por Matadepera, por tus inicios, cómo era el fútbol en terrazas, contame un poquito cómo era el Ricky de ese momento. Bueno, pues para mí fue muy importante porque fue mi primer equipo en el fútbol profesional, como digamos, para aprender esos primeros inicios de cómo funcionaba el fútbol. También fue el club donde mi padre pues empezó a jugar y creo que fue muy importante para mí pues jugar con también gente de mi equipo, con gente joven de la ciudad, y creo que eso pues me lo pasé muy bien. Era un poco inocente y la verdad que luego ya al cabo de 4 años, cuando me dijo el Barcelona de empezar pues en la Masía, pues ya vi que a lo mejor me podía dedicar a eso. ¿Y qué cambió cuando pasaste a Barcelona en cuanto al juego? Creo que es bastante claro, creo que el Barcelona tiene una idea muy clara, que es el tema de la posición, y creo que es lo primero que aprendí en el Barcelona. En todos los entrenos hacíamos juegos de posición y rondos, y es lo primero que entendí, que el fútbol pues se tenía que cuidar con el balón, y a veces pues defendíamos con el balón y todo. Miki se quitó la falta, pisa el área, hace el recorte, cambia perfiles, golazo. ¿Y cómo fue esa adaptación de llegar a la Major League Soccer, a Galaxy, y tener un rol totalmente diferente? Porque es un juego mucho más de ida y vuelta, pero a la vez tu rol es de enganche, de 10, de conectar, de moverte por donde quieras. A veces te venís abajo, a veces te vas a un costado. ¿Cómo fue esa adaptación y lo disfrutás? ¿Te gusta? ¿Sentís que te hace madurar más como jugador? Sí, me tuve que adaptar, quieras o no, la liga es muy diferente a España. Hay mucho box to box que dicen aquí, nunca tenemos la posesión el 90% del partido, entonces a mí me costó mucho al principio adaptarme al juego de aquí, pero creo que ahora a lo mejor en la posición donde juego creo que estoy jugando mucho mejor y creo que estoy haciendo números que antes no hacía, que es hacer más goles, más asistencias, y creo que estoy influenciándome más dentro del partido. Para cerrar, Manso, atrás, el disparo. Estoy en una posición ahora que es el número 10, que el número 10 pues en teoría tiene que conectar con los delanteros, también pues marcar goles, y la verdad que cuando vine a esta liga pues creo que con los años me he adaptado. Este es mi segundo año en esta liga y creo que me he dado cuenta que también teniendo jugadores como que tenemos este año tan rápidos arriba, pues a mí pues me favorece muchísimo. De eso te iba a preguntar, de Joseph Pencil y de Gabriel Peck. Su llegada, ¿cómo los ves? ¿Qué pensás de ellos? ¿Crees que se complementan bien entre los tres? ¿Qué relación tienen entre ustedes? La verdad que muy buena. Con Joseph creo que es un crack, súper buena gente, ha entrado muy bien al vestuario, y creo que Peck igual. Es joven, tiene pues muchos años para aprender, pero creo que está haciendo las cosas muy bien, y como te he dicho, dentro del campo pues yo noto este año que tengo mucho más espacio detrás de la línea defensiva, que eso me hace a mí pues tener mis segundas acciones, el pase atrás en el punto de penalti, levantar la cabeza y ver que alguien va al espacio y poder meter el último pase. Y creo que también este año pues el chip que haya hecho de hacer más goles, más asistencias, creo que también es gracias a mis compañeros y los nuevos fichajes. Y en esa línea de venir a la Major League Soccer, ¿cómo es el rearmado del Galaxy de 2024? ¿Pensás que están para un título? ¿Pensás que el equipo está para eso? ¿Pensás que es un desafío importante, que es como un objetivo que tiene este LA Galaxy de llevar una vez más a una final después de 10 años al Galaxy? Bueno, sí que es verdad que empezamos muy bien. Ahora estamos en un tramo que estamos teniendo un poco una bajada, que en una liga tan larga pues acostumbra a pasar, que vienen altos y bajos, pero creo que tenemos que mejorar tema pues set pieces. Creo que es muy importante, que hemos concedido muchos goles de córner, y sobre todo defensivamente, porque no podemos marcar 3-4 goles cada partido y a lo mejor no ganar el partido. Entonces creo que tenemos que ser conscientes que es una liga donde hay muchos goles, hay gente muy buena
en las delanteras, pero creo que tenemos que ser conscientes que si queremos hacer algo y ganar una liga hay que ser mucho más buenos defensivamente. Contame qué sensaciones tuviste en los partidos que has enfrentado al LAFC. Bueno, ya desde el primer partido que jugó contra ellos ya vi que era como un Barça-Madrid. La rivalidad que se sentía pues es muy grande, saber quién manda en la ciudad. La verdad que están haciendo un trabajo muy bueno porque lo dicen los números, pero sí que es verdad que el Galaxy, pues la historia que tiene el Galaxy no la tiene nadie. Los jugadores que tenemos el Galaxy, pues creo que jugamos con una pues camiseta que lo queremos dar todo y alzar ese nombre que es el Galaxy, que es el club con más títulos. El Galaxy, yo voy por otras ciudades, por Barcelona, y todo el mundo conoce el Galaxy. A lo mejor el FC no lo conocen porque es más joven. Creo que la afición del Galaxy es mucho más mayor que el LFC. Creo que el año pasado pues se vio en Rose Bowl que aquí quien manda es el Galaxy, y la verdad que con muchas ganas de afrontar ese partido porque es una fecha donde todos tenemos marcados en el calendario. Hacer una huella en el Galaxy creo que es una de las cosas que tengo en mente y que ojalá pueda hacer y ganar muchos títulos. Tyler en el centro, Ricky Puig.